Amigos y hermanos en Cristo Jesús, sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a estudiar, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Este tema lo vamos a desarrollar para que nosotros entendamos lo que Dios nos habla en su palabra. ¿Qué significa estar bajo la gracia y no bajo la ley? La gracia anula la autoridad del pecado, dando el poder para obedecer la ley de Dios. Esta es la razón por la cual no estamos bajo la culpabilidad de la ley y la condena. Por eso Pablo dice que no seguiremos pecando. ¿Qué significa que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? No estamos bajo la autoridad del pecado porque no estamos bajo la ley. En cierto sentido, estar bajo la ley revela la impotente que éramos ante nuestro propio deseo de pecar. En cambio, escribe Pablo, estamos bajo la gracia. Debido a la gracia de Dios, ya no estamos obligados a pecar. Ya no estamos obligados a pecar porque andamos en la obediencia, andamos bajo la gracia espiritual. Cuando nosotros alcanzamos la formación de Dios, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero en la obediencia, cuando nosotros obedecemos el carácter de Dios, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, por eso no estamos bajo la ley, porque estamos obedientes a su palabra. Estamos creciendo cada día más en su palabra y nos formamos cada día más en su palabra para alcanzar la gracia espiritual. Vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos dé entendimiento de la palabra. Vamos a orar para que Él nos dé entendimiento. Excelentísimo, amado Padre, eterno Padre, Creador del cielo y la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día que amaneció, Señor. Te damos gracias, Padre, por los alimentos, por el agua, Señor. Te damos gracias, Señor, por el aliento de vida, Padre amado. A ti, Padre amado, te debo la gloria y la honra, Señor. Te pedimos permiso, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor, para que nos dé entendimiento, Señor, para que nos dé sabiduría, para comprender cada día más tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús, que murió por cada uno de nosotros, por nuestros errores, por nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Cuando estudiamos a Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14, ve lo que nos dice. Muchos toman este texto diciendo que la ley moral quedó abolida, quedó clavada en la cruz del Calvario. Entonces, lo que quiere decir este versículo dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos. El acta de los decretos son las 600 leyes ceremoniales. Esas 600 leyes ceremoniales sí quedó clavada en la cruz del Calvario. Y también quedó clavada el sacrificio de cordero, porque moría el último cordero representado en Cristo Jesús. Cristo Jesús representa al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la ley moral, que es la ley de Dios, no quedó clavada en la cruz. Esa ley moral es para siempre, es eterna. Ahora, cuando estudiamos a Romano en el capítulo 6, ve lo que me dice Romano en el capítulo 6, versículo 14 al 16. Ve lo que me dice. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque cuando yo estoy bajo la gracia, ando en la obediencia de la palabra del Señor. Soy obediente para yo alcanzar la gracia espiritual. Y cuando leemos el versículo 16 del mismo capítulo 6, ¿no sabéis
que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Cuando yo estoy en la obediencia, alcanzo la justicia, alcanzo la gracia espiritual. Eso es lo que me explica Romanos capítulo 6, del versículo 14 al 16. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando yo estoy bajo la gracia, es porque estoy totalmente obediente a la palabra del Señor. Y por eso me lo resalta aquí Pablo. ¿Qué significa estar bajo la gracia y no bajo la ley? La gracia anula la autoridad del pecado, dando el poder para obedecer a la ley de Dios. Hermano, Dios cada día más nos revela a través de la Sagrada Escritura cómo nosotros debemos andar en la obediencia para alcanzar la gracia espiritual, para no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, porque es un regalo de Dios. Cuando Él envió a su Hijo, Juan 3:16, y es un regalo de Dios, un don de Dios. Efesios 2:8, es un don de Dios, es un regalo de Dios, porque tú ni yo hicimos nada. Lo hizo pues Cristo Jesús, porque Él murió por cada uno de nosotros, para darnos vida eterna, para darnos la vida eterna a través de Cristo Jesús. Cuando Él resucitó al tercer día y está a la diestra de nuestro Padre Creador del cielo y la tierra. Ahora, seguimos estudiando la palabra del Señor. Vamos a estudiar Romanos. En el capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículos 10 y 12. Y dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué me mató la ley? Porque estoy en la desobediencia, no estoy bajo la gracia. Me mata la ley porque ando viviendo los placeres mundanos de este mundo. Ando disfrutando los placeres, ando emborrachándome, ando endrogándome, ando parrandeando, ando con distintas mujeres. Vivo los placeres de este mundo porque la ley me acusa ante el Padre. Los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a alcanzar la gracia? Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor para que Él nos revele la verdad. Y vamos a estudiar Romanos capítulo 10, versículo 4. Y me dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia todo aquel que cree. Si tú crees en el Señor, el fin de la ley es Cristo. Porque ¿qué hace la ley? La ley lo que hace es llevarme a Cristo Jesús para la obediencia, para yo alcanzar la gracia espiritual, para vivir la felicidad en la gracia espiritual. La gracia anula la autoridad del pecado, dando el poder para obedecer la ley de Dios, para alcanzar la formación de Dios, para vivir la formación de Dios en la obediencia de la palabra del Señor. Entonces, por eso es que tenemos que resaltar y estudiar la palabra para vivirla y sentirla, amarla y quererla. Cuando nosotros amamos al Señor de corazón, porque la palabra me indica el camino de la bendición. Amados hermanos, vivamos el amor verdadero de la palabra del Señor, escudriñando la palabra, fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Ahora seguimos estudiando como lo resalta la palabra del Señor. Vamos a estudiar Gálatas. Gálatas en el capítulo 5, versículo 18. Vamos a estudiar Gálatas para que Dios nos dé entendimiento. ¿Qué nos dice Gálatas en el capítulo 5, versículo 18? Y dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vean lo que nos dice Gálatas. Pero si sois guiados
por el Espíritu no está bajo la ley. Cuando yo soy guiado por el Espíritu, ¿por qué no estoy bajo la ley? Porque estoy en la obediencia. Estoy obedeciendo el carácter de Dios. Y el Espíritu vive en mí. Porque he sido transformado. Este cuerpo es templo y morada de Dios. Y el Espíritu de Dios vive en mí. Y soy transformado porque estoy en la obediencia. Y por eso, si yo estoy bajo el Espíritu, no estoy bajo la ley porque estoy en la obediencia. Pero si yo no estuviera bajo el Espíritu, estuviera en la desobediencia. Entonces el Espíritu no vive en mí. Entiende lo que Dios nos habla en su palabra cuando estudiamos a Gálatas capítulo 5, versículo 18. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué? Soy guiado por el poder del Espíritu, porque estoy estudiando, me estoy preparando, estoy siendo obediente de la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Santifícalo en tu verdad, tu palabra, y tu palabra es verdad. Por eso, cuando escudriñamos la palabra del Señor, nos formamos cada día más, crecemos cada día más en la palabra del Señor. Hermanos, yo les invito a ustedes, escudriñen la palabra, escudriñala para que la sienta, la viva, el amor verdadero de Dios Todopoderoso en nuestra mente y en nuestro corazón. Vivamos esa relación de amor con Dios. Ahora, cuando seguimos estudiando a 1 Timoteo, vamos a estudiar a 1 Timoteo. En el capítulo 1, versículo 8, 9 y 10. Ve lo que me dice. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Por qué la ley no fue dada para el justo? La misma Biblia, la misma palabra de Dios nos da la respuesta, sino para los transgresores. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Hermanos, por eso que la ley no fue dada para el justo, porque el justo alcanzó la gracia espiritual y está bajo la gracia. Está bajo la gracia. Por eso, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para el justo, sino para el desobediente, para el impío, para el que vive los placeres mundanos de este mundo y está lejos de alcanzar la gracia, porque no quiere obedecer el carácter de Dios. Cuando seguimos estudiando Romanos capítulo 5, versículo 18 al 21, ve lo que me dice, mira. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que asimismo como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, si yo estoy viviendo en la desobediencia, no quiero obedecer la palabra del Señor, la ley me acusa ante el Padre y es para muerte.
Porque si yo no me arrepiento y no busco a Cristo Jesús como único intermediario entre Dios y el hombre, si yo no lo busco, si yo no lo acepto, me espera la muerte eterna. Porque vivo bajo la ley. Vivo bajo la ley porque la ley me está acusando siempre, me acusa ante el Padre. Pero si yo vivo bajo la gracia, en la obediencia, para alcanzar la gracia espiritual, no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia porque estoy en la obediencia de la palabra del Señor. Sigamos estudiando para que vean que cómo Dios nos revela y nos habla de la palabra de Dios y cada día nos fortalecemos más en su palabra. Ahora, cuando estudiamos a Salmo 119, Salmo 119, versículo 45, ve lo que me dice. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Por qué yo ando en libertad y estoy bajo la gracia? Porque busqué sus mandamientos y estoy obedeciendo su palabra. Hermano, y eso lo resalta Salmo 119, versículo 45. Aquí está la palabra. Aquí lo resalta cuando estudiamos, nos preparamos para la obediencia de nuestro Padre Creador. Si yo quiero vivir bajo la gracia, tengo que ser obediente a su palabra, obedecer el carácter de Dios. ¿Por qué entró la muerte al mundo? Por la desobediencia, porque desobedecieron el carácter de Dios, desobedecieron la ley de Dios, desobedecieron la ley moral. ¿Por qué esa guerra cósmica que hubo en el cielo cuando Lucifer fue desalojado del cielo? Por desobedecer la ley moral, por desobedecer la ley de Dios. Esa es la guerra cósmica que hay entre el bien y el mal. Y siempre triunfa el bien cuando nosotros andamos en la obediencia. Pero si yo ando en la desobediencia, ¿qué me espera a mí? Por eso la palabra dice, hay dos caminos en la vida, el camino del bien y el camino del mal, el camino de la maldición y el camino de la bendición. ¿Cuál de esos dos caminos quiere tomar? Entonces tenemos que ser obedientes, como lo dice su palabra. Ser obedientes, hermanitos. Eso es lo más hermoso cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor. Ahora, cuando estudiamos a Romanos, en el capítulo 7, versículos 7 y 8, y me dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto, hermano. Entonces, ¿quién me acusa a mí ante el Padre? Es la ley moral, es la ley de Dios. Es la ley, hermanito. Por eso que tenemos que ser obedientes, como lo dice su palabra, para crecer, para vivir la armonía y el amor de Dios en nuestro corazón. Porque soy guiado por el poder del Espíritu Santo. Soy guiado por el poder del Espíritu Santo y no estoy bajo la ley. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo la gracia, en la obediencia de la palabra del Señor. Hermanos, yo los invito a ustedes, sigamos ese camino de la obediencia, para que nosotros vivamos la armonía y el verdadero gozo de Dios en nuestro corazón. Alabado sea la palabra del Señor para seguir glorificándolo a Él. Alabado sea la palabra de Dios. Ahora, cuando estudiamos a Romanos en el mismo capítulo 7, versículo 25, ve lo que me dice. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Fíjese usted, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo
Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque la ley de Dios ya no está en 2 tablas de piedra. La ley de Dios está en mi mente y en mi corazón. Ahí está la ley de Dios. Porque estoy obedeciendo el carácter de su palabra. Estoy creciendo cada día más en el verdadero amor de Dios. Cuando estudiamos a Romanos en el capítulo 6, versículos 1, 2, 3 y 4, dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados justamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando yo me bautizo, paso a ser hijo de Dios, porque el viejo hombre pecador que yo era, eso queda atrás. Eso es nacer de nuevo. El nacer de nuevo, paso a ser hijo de Dios cuando yo me bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Soy un nuevo hijo de Dios en la obediencia. Por eso estoy bajo la gracia espiritual, en la gracia que he alcanzado bajo la obediencia cuando yo me bautizo en su nombre. Hermanos, sigamos preparándonos para la obra de Dios, para seguir creciendo cada día más en su palabra. Y cuando estudiamos a Marcos, en el capítulo 2, versículo 27 y 28. También le dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué me está diciendo? Aquí Dios me está explicando que debo obedecer su palabra, que el día santo del Señor es el sábado, en el cual tengo que obedecerlo, como lo dice los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos es la ordenanza que Dios nos da a cada uno de nosotros, que la obedezcamos. Por eso ya no están en 2 tablas de piedra. Por eso ya están en nuestra mente y en nuestro corazón. Los primeros 4 mandamientos representan el amor a Dios. Los segundos, la segunda tabla representa el amor al prójimo. Entonces, cuando usted lo resalta en el libro de Marcos, en el capítulo 2, versículos 27 y 28, lo resalta. También le dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, porque Dios mismo reposó de toda la obra que hizo el día séptimo y nos dio el ejemplo. Y Cristo Jesús en la sinagoga también reposaba el día séptimo, que es el día del Señor. Nos dio el ejemplo a seguir. Por eso que Él es testimonio para que nosotros vivamos el gozo verdadero de la palabra de Dios y para que alcancemos la gracia espiritual en la obediencia, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, cuando estudiamos a Romanos, capítulo 3, versículo 31, ve lo que me dice. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué me está diciendo Cristo Jesús? Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué la confirmamos? Porque la ley moral es eterna para siempre. Y es la que me guía, a Cristo Jesús. Porque la ley lo que hace es llevarme a Cristo Jesús para yo vivir en la obediencia, para yo vivir bajo la gracia.
y vivir la gracia espiritual en la obediencia. Ahora cuando seguimos estudiando a Juan 14:21, ve lo que me dice Juan 14:21. Juan 14:21. Ponga atención, hermanito. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Si yo amo al Señor, yo guardo su palabra. Yo guardo sus mandamientos. Guardo sus mandamientos de la ley de Dios. Porque estoy en la obediencia de la palabra de Dios. Para yo alcanzar la gracia espiritual. Porque si yo amo a Cristo Jesús, mi Padre también me ama. Porque yo estoy obedeciendo su palabra. Y yo cuando amo a Cristo Jesús, amo a mi Padre. Porque Cristo Jesús es el intermediario entre Dios y el hombre. Porque si yo rechazo a Cristo Jesús, estoy rechazando al Padre. Y nunca voy a alcanzar la gracia. Nunca. ¿Por qué no la voy a alcanzar? Porque la estoy rechazando. Porque a mí, quien me salva a mí, es Cristo Jesús. La ley lo que hace es llevarme a Cristo Jesús. A mí me salva Cristo Jesús. Ahora, vamos a seguir estudiando la Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Fíjese usted cómo Dios nos explica. El que dice, fíjate que la palabra es clara. Aquí Dios nos la está explicando. Aquí dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso y la verdad no está en él. Por eso Dios nos está invitando a cada uno de nosotros que seamos sinceros con nosotros mismos, que no mintamos. La gracia anula la autoridad del pecado, dando el poder para obedecer a la ley de Dios. Dando el poder para obedecer la ley de Dios. ¿Qué es lo que hace la gracia? Le da el poder para obedecer la ley de Dios, hermano. Por eso que la ley de Dios nunca quedó clavada en la cruz. Nunca quedó abolida. Como muchos piensan que la ley de Dios quedó abolida. Porque el que piensa que la ley de Dios quedó abolida, el éxito fue para Satanás. Si piensan que la ley quedó abolida. ¿Por qué? Porque si piensa que la ley de Dios quedó abolida, el éxito totalmente fue para Satanás. Mas no para Cristo Jesús. Porque ¿cuál fue la causa de la rebelión que hubo en el cielo? Fue por la ley. Porque Lucifer desobedeció a la ley de Dios. ¿Cuál fue la causa en el Edén? Cuando Adán y Eva desobedecen el carácter de Dios, fue por la ley. Por la ley. Entonces, la gracia anula la autoridad del pecado en Cristo Jesús, dando el poder para obedecer a la ley de Dios. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús para enseñarnos a obedecer la ley. Lo que quedó clavada en la cruz fue la transgresión de la ley. Eso sí quedó clavada en la cruz del Calvario. La transgresión de la ley. Hermanos, por eso yo los invito a ustedes. Obedezcamos la ley de Dios. Porque en el día del juicio final vamos a ser juzgados por la ley moral ante el Padre. Vamos a ser juzgados. Por eso que tenemos que obedecer como Dios lo explica en su palabra. Hermanos, por eso aquí Dios me está hablando a través
de Santiago, en el capítulo 2, versículo 10, me lo resalta exactamente. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Es lo que me dice. Tenemos que poner atención a este versículo. Y eso lo vemos en Santiago capítulo 2, versículos del 10 al 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. En un punto se hace culpable de toda la ley. Por eso que tenemos que reflexionar aquellas personas que piensan que la ley quedó abolida, que la ley quedó clavada en la cruz. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así habla, así hace, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Vamos a ser juzgados en el día del juicio final, es por la ley moral, por la ley de la libertad. Vamos a ser juzgados ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser juzgados, hermano. Por eso, cuando estudiamos a Hebreo capítulo 12, versículo 15, ve lo que me dice, mira. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué me está diciendo? Fíjate lo que Dios nos habla. Por eso que cuando estudiamos Hebreo nos lo resalta. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Por qué vamos a dejar de alcanzar la gracia? Porque estamos desobedeciendo la ley de Dios. Deja de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbe y por ella muchos sean contaminados, hermano. Por eso a ustedes los invito, seamos fieles a las palabras del Señor. Seamos obedientes a la palabra del Señor para alcanzar la gracia espiritual. No sea que algunos la dejen de alcanzar por no obedecer la ley de Dios, por no obedecer la ley moral. Hermano, Dios es claro. Él aquí nos dice en su palabra. Ahora cuando estudiamos a Mateo, en el capítulo 22, versículos 34 al 40. Vamos a estudiar del 34 al 40. Ve lo que me dice Mateo 22, versículos 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Muchos dicen: no, mire que ya no son 10 mandamientos, sino que ya son 2. Aquí Jesús en el versículo 40, en el capítulo 22 dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley. El amor a Dios y el amor al prójimo. Hermano, por eso que tenemos que escudriñar la palabra. ¿Para qué? Para que cada día más nos fortalezcamos en ella, crecemos en ella. Ahora, cuando estudiamos a Romanos, en el capítulo 3, versículos 23 y 24, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Él es el que me salva. Él es el que me da la vida eterna cuando yo busco a Cristo Jesús. Por eso, hermanos, a cada uno de ustedes yo los invito a buscar a Cristo Jesús en la obediencia para alcanzar la gracia espiritual. Hermanos, busquémoslo de amor, porque vivamos esa armonía que Él nos da, esa pasión que Él nos da, porque Él murió por culpa de nosotros. Él murió en la cruz para salvarnos del pecado y darnos vida eterna. Por eso cuando Él resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, hermano. Y esto es lo que me dice Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Nosotros vamos a ser juzgados por la ley moral en el día del juicio final. Por eso es que tenemos que estar preparados. Preparado es obedeciendo el carácter de Dios, obedeciendo la ley moral, obedeciendo la ley de Dios. Hermanos, cuando estudiamos a Apocalipsis en el capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, me dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús. El dragón representa a Satanás, la mujer representa a la iglesia. El dragón se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de ella, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermano, y eso lo resalta también Apocalipsis capítulo 14. Capítulo 14, versículo 12. Y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, cuando estudiamos estos temas, Dios nos está resaltando por qué debemos guardar los mandamientos de Dios. Hermano, los mandamientos de Dios lo que hace es acusarme ante el Padre. A mí la ley de Dios no me va a salvar. A mí me salva es Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que hace la ley de Dios? Lo que hace es llevarme al Padre, a la obediencia, para yo alcanzar la gracia espiritual. Eso es lo que hace la ley de Dios. Me lleva al Cristo Jesús, para yo alcanzar la gracia espiritual. Ahora, cuando estudiamos a Apocalipsis, en el capítulo 22, es lo que me dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, y dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras, las profecías de este libro. Bienaventurado el que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús. Aquí está, hermano, porque la palabra me lo está explicando, me lo está revelando, me está diciendo que tengo que ser fiel a su palabra. Y cuando estudiamos Apocalipsis 22, versículos 19 y 21, me dice: si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora, ¿qué es lo que Dios me está explicando en Apocalipsis 22, versículos del 19 al 21? Me dice lo siguiente: y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad
y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Cuando estudiamos Isaías 66, versículos 22 y 23, me dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo, el día de reposo vendrán todos a adorar adelante de mí, dice Jehová. En la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, vamos a adorar a Dios el día sábado, que es el día del Señor. Y el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. En la nueva tierra y en la nueva Jerusalén vamos a adorar a Dios el día sábado, que es el día del Señor. Y ahí vamos a estar todos los justos, los que obedecimos el carácter de Dios, los que se mantuvieron firmes en la obediencia, los que se mantuvieron firmes obedeciendo su palabra. Hermano, Dios lo está invitando a cada uno de ustedes. Obedezcan la palabra del Señor. Sean obedientes en la palabra del Señor para alcanzar la gracia espiritual, para alcanzar la vida eterna, para vivir la obediencia de la palabra del Señor. Por eso, como lo dice su palabra, la gracia anula la autoridad del pecado, dando el poder para obedecer la ley de Dios, que es la ley moral, hermano. Yo los invito a cada uno de ustedes, manténgase en la obediencia para que alcance la gracia espiritual. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es cuando estamos en la obediencia. Porque ¿qué es lo que hace la gracia? La gracia anula la autoridad del pecado a través de Cristo Jesús, dando el poder para obedecer la ley de Dios, que es la ley moral, hermano. Busque a Dios de corazón. Búscalo y obedezcamos esta palabra, la palabra del Señor. Obedezcamos la santa palabra de Dios, que son las sagradas escrituras. Aquí está, hermanito. A cada uno de ustedes yo los invito a que se preparen, a que obedezcan la palabra del Señor. Bueno, hoy estudiamos un tema muy resaltante. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Quedó abolida la ley moral. El estudio que hoy tuvimos es algo revelante, en la cual usted en su casita lo puede anotar en los textos bíblicos y lo puede estudiar en su casa. Primeramente, escudriñando la palabra del Señor. El estudio que tuvimos hoy, tú vas a comprobar si es palabra de hombre o es palabra de Dios. Aquí está la verdad. Aquí está la verdad. En un escrito está. Si está escrito en la Biblia, diga usted, es palabra de Dios. Fuera de su contexto, no. Porque si está fuera de él, es palabra de hombre. Bueno, pueblo de Dios, yo le doy las gracias por su atención, por permitirme llegar a ustedes y estudiando la palabra de Dios. Y bueno, le digo hasta luego. Será hasta otra oportunidad. Seguiremos subiendo temas de agradables para ustedes, para que sigan escudriñando y sigan preparándose para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya está cada día más, se acerca la venida del Señor. Por eso tenemos que estar preparados. Bueno, yo les digo hasta luego, será hasta otra oportunidad. Y eso sí, hermanito, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.